¿Qué tal? Buenos días. Vamos a estudiar en la clase de hoy las diferentes escuelas del pensamiento económico. Habíamos visto en la clase pasada cómo fue la evolución histórica de la economía a través de los tiempos. También vimos cómo diferentes sistemas y modelos económicos se basaban y apoyaban en pensamientos económicos. Justamente, entonces, lo que vamos a estudiar ahora, vamos a dar un pantallazo de las principales escuelas y pensamientos que marcaron importantes ideas. Y estas ideas fueron las que formaron los cimientos para los modelos económicos. Bien, entre ellas podemos mencionar al mercantilismo con Colbert como referente, a la fisiocracia en el año 1694-1774 con Quesney, la escuela clásica con Adam Smith y David Ricardo como referentes, entre otros, el marxismo con su fundador Karl Marx, la escuela neoclásica con Alfred Marshall, 1924, 1842-1924, la escuela austríaca con Karl Menger, la escuela del keynesianismo con Maynard Keynes de 1843 a 1946. Para terminar, al neoliberalismo o la escuela de Chicago con Milton Friedman en el año 1912 al año 2006. Comencemos entonces con la escuela mercantilista o mercantilismo, con Colbert como referente. Bien, influenciado por el colonialismo y una gran cantidad de metales preciosos y materias primas de mano de obra barata proveniente de los países colonizados, en estos elementos se fundaba el enriquecimiento de los países. Entonces, el mercantilismo es un sistema político-económico que basa sus ideas en que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos pueden acumular. El Estado tiene un rol importante justamente para controlar el stock de estos metales preciosos para que no salgan del país, sea la condición que fuese. También ejerce una amplia tarea de protección de las empresas que son de fabricación nacional, protegiéndolas y pone fuertes aranceles a las importaciones de aquellos productos que provienen de otros países. Entonces el Estado tiene un rol intervencionista y de gran carácter proteccionista. Otorga subsidios, créditos y facilidades a todas las empresas con fuertes aranceles a las importaciones. Está siempre velando por esa balanza entre flujos que entran de divisas al país por las exportaciones, por las ventas al exterior y la salida justamente de las divisas, la salida de los dineros, de los flujos monetarios por las importaciones. Entonces trataba que en esa balanza comercial solamente se importara los bienes y materia prima que realmente eran necesarias para el país, tratando de que las exportaciones sean mayores que las importaciones. Bueno, en esto se basó el mercantilismo, causó una crisis bastante pronunciada por la fuerte protección del Estado, y esta crisis, tan agravada después del siglo XVIII en muchos países de Europa, trajo una recesión económica muy acentuada que venía siguiendo con insurrecciones y revueltas muy violentas. Entonces, frente a esta situación social y política, surge la fisiocracia, con Quesney como referente de este importante pensamiento económico. Se basaba en laissez-faire, que es dejen hacer y dejen pasar. La fisiocracia proviene del griego que se llama gobierno de la naturaleza. Proponía su base en una filosofía en donde los fisiócratas señalaban que las leyes humanas y por lo tanto las leyes económicas, que son humanas, debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. O sea, todo principio
en la actividad económica respondía a principios económicos como si fueran principios naturales. Entonces era importante someterse a esos principios naturales. Enaltecía la actividad agrícola, esta actividad primaria, como una base de la economía fuerte. Pocos recursos en la inversión como factor productivo del trabajo, arando, moldeando la tierra devolvía el favor multiplicado por cientos. Una semilla multiplicaba en una gran cantidad de frutos. Entonces, la naturaleza permitía que el producto obtenido superara los insumos invertidos, lo cual acabaría por generar un excedente económico. Realmente los fisiócratas veían en la agricultura una actividad realmente importante. En la fisiocracia nacen importantes personajes y monarcas ilustrados. Era la época de grandes personajes de la Revolución Francesa, Rousseau, Montesquieu, con gran influencia en los países de América, ¿no? Abraham Lincoln, inclusive en la Argentina, importantes referentes que empezaron sus revoluciones y también el establecimiento de estas ideas económicas. Estos monarcas ilustrados se habían implantado en la idea de modernizar los estados, estos estados que eran intervencionistas y muy protectores de las actividades de cada país, la actividad económica de cada país. Entonces proponían una libertad en el comercio, con una fuerte tendencia al librecambismo. Para los fisiócratas, en oposición al mercantilismo, la riqueza de una nación procedía de su capacidad de producción y no de las riquezas que venían acumuladas por el comercio o el comercio internacional. Proponían estas estrategias como un elemento de política macroeconómica y estas reformas fueron las que de alguna manera empezaron a cambiar todo el mundo de la economía a partir del siglo XVIII. Vamos a ver en este momento un pantallazo acerca de la nueva escuela, que es la escuela de economía clásica. Como referentes lo tenemos a Adam Smith en el año 1723 al 1790 y David Ricardo. Bien, ¿cuáles fueron las principales ideas de la economía clásica? La economía se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce un progreso y prosperidad. Esta idea justamente venía por la influencia de la escuela anterior. También se reorientó el pensamiento económico, alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes y de las clases sociales. El libre mercado dará como resultado una asignación óptima en los recursos. El gobierno, el Estado, no debe intervenir en el funcionamiento de los mercados. Se oponían a la fuerte intervención de la economía. Se oponían al control de precios, a las cuotas, a las regulaciones. El beneficio del libre comercio y el desarrollo con un análisis organizado del valor de los bienes y servicios como un reflejo del costo de producción. O sea, el precio de los bienes, dentro de sus ideas, estaba el esquema de que provenía este precio, este valor, como función o en función de los costos productivos. O sea, de acuerdo al costo, a la suma de estos costos productivos que provenían de la matriz productiva, esto iba a ser un reflejo de la valorización o del precio justamente de los productos. Los precios se ajustaban de manera natural al alza o a la baja, o sea, por las leyes del mercado. Si había escasez de esos bienes, entonces iban a ser más valorados e iban a estar dispuestos obviamente a pagar un mayor precio. Pero en realidad era así, costaba más producir un bien y a los productores les costaba hacerlo, este esfuerzo, este mayor valor lo transmitían al precio. Y este era el argumento.
Por el contrario, si no les costaba tanto producir un bien, entonces diríamos, poco valor en la asignación en el proceso productivo se reflejaba también en el precio y el precio bajaba. El mercado del trabajo se encuentra en pleno empleo. Este era un enfoque que lo tenían como diríamos, referente a un paradigma. El valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza para producirlo. Bueno, frente a esta escuela clásica aparece una escuela en oposición a esta escuela para, diríamos, revertir algunas ideas y proponer algunas diferentes. Tenemos a la escuela neoclásica. Su referente es Alfred Marshall, 1842-1924. Claro, en la escuela clásica los precios y el valor relativo de los bienes estaba por el lado de la oferta, por el lado de los costos. En esta escuela neoclásica establece que los precios relativos no están por el lado de los costos, sino que están por el lado de la valorización marginal o la utilidad marginal que le da la demanda, que le da el consumidor por la última unidad consumida. O sea, en la última unidad consumida, la utilidad que le reporta al consumidor es menor. Entonces, esto hace de que el precio esté ajustado de alguna manera, o la demanda esté ajustada por esa valorización de la utilidad por el lado no de la oferta, sino por el lado de la demanda. Se basan en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Bien, en la escuela neoclásica se basaban sus ideas en las matemáticas. De Marshall viene la famosa fórmula de ecuación de las tijeras, en donde tenemos la oferta, diríamos que va en forma creciente, en la medida en que aumentan los precios, aumenta la necesidad de ofrecerlos, y también la demanda en forma decreciente, en donde si los precios aumentan, baja la cantidad que se desea demandar, o si los precios bajan, aumenta la cantidad demandada. Entonces, esta tijera, este modelo matemático, forma parte justamente de Marshall como un elemento, diríamos, cuantitativo en donde se expresan las ideas económicas. Los postulados básicos de esta escuela es que tanto el productor como el consumidor son racionales. Las personas buscan siempre maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen los bienes y servicios. Las empresas buscan maximizar siempre sus utilidades cuando venden sus bienes. Entonces, un aporte fundamental de esta teoría es que es justamente en la teoría del valor, en donde se determinaba que la utilidad de las mercaderías siempre reportaba a los consumidores y su escasez relativa. De esta forma, a mayor utilidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar más. Por otra parte, mientras más escaso era un bien, mayor valor tendrá. Bien, hasta ahora entonces hemos analizado algunas de las escuelas, de las principales escuelas. Vamos a ver en un próximo video algunas de las escuelas restantes.